Muy buenas noches a todos. Es un verdadero privilegio estar aquí en esta invitación tan importante que nos hizo el doctor Poveda y compartiendo el escenario con conferencistas tan espectaculares. Así que muchísimas gracias. Bueno, lo que vamos a revisar en la charla de hoy es realmente una introducción de lo que terminaremos en una conferencia que realizaremos el año entrante a mediados en la segunda gira que Dios mediante hará el doctor Poveda por 14 ciudades del país. Entonces esto es una introducción en la que pretendemos compartir nuestra experiencia de estos 10 años con este asunto de los médicos que buscan ese objetivo bastante general de ingresar a un programa de residencia. No obstante, ese es el título, sí, pero es algo que aplica realmente a cualquier tipo de expectativa académica que tengamos nosotros. Entonces, el enfoque sí es la residencia, pero no está dado necesariamente por ese parámetro de ingresar a una especialidad. Es algo que lo podemos aplicar realmente todos. Bien, la preparación antes de ingresar a una residencia. Vamos a dividir esta conferencia en dos partes, pero antes de eso, nuestro lema, algo que nos ha acompañado durante estos 10 años, una de tantas frases de Gandhi: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir por siempre. Dos elementos fundamentales. Uno piensa que la parte fundamental de prepararse para ingresar a un posgrado es la parte académica. Sí, claro que es un componente importante, pero quizás mucho más fuerte que ese componente académico y que debe estar en primera instancia es el componente mental y espiritual. Si uno no tiene claros esos elementos del control mental y del enriquecimiento espiritual, la parte académica se cae, la parte académica no funciona. Por eso vamos a abordar en primera instancia este primer elemento. En segundo lugar, entonces, tocaremos el componente académico. Comenzamos entonces con el componente mental y espiritual. La primera variable. ¿Es posible acceder a un programa de residencia, el que uno quiere, el que uno desea, en la universidad en la que se sueña? La respuesta es sí se puede, con toda seguridad. Tenemos la fortuna de poder comentar la experiencia no de decenas, no de centenas, sino de miles de médicos con quienes nos hemos relacionado en estos 10 años y que nos han comentado su trayectoria y su éxito. Oh, sí, eso suena muy bonito, pero ¿y qué pasa con la corrupción? Y el que está palanqueado entonces entra, que no tenía el mismo mérito de la persona, que no tenía palanca, pero que hizo todo el esfuerzo y entonces lo sacaron, lo quitaron, le dijeron usted queda ahí como en lista de espera, pero después llegó el recomendado. ¿Qué pasa con esas cosas? No las podemos negar, existen y hay maldad en el mundo y hay corrupción, por supuesto que sí. Pero, asimismo como pasa con las noticias, ustedes no tal vez tratan de mirar si existe un equilibrio en el tipo de noticias que se dan cuando uno prende un noticiero. 20 cabezas por allá, no sé qué, matan niños, violan a no sé quién, y eso es lo que vende, eso es lo que genera audiencia, lo malo, ¿verdad? Las noticias buenas, las noticias del corazón, las noticias de esta persona está ayudando a sus hermanos, esta persona está haciendo cosas buenas por otras personas, eso no vende. Entonces sencillamente no lo ponen, o si lo ponen es en una dosis minúscula. Lo mismo ocurre con esto. Entonces nos dejamos llenar de un terrorismo terrible, de que no se puede, de que se ha intentado muchas veces, de que está difícil, y entonces la mente sencillamente ¿cómo opera? Si la mente dice está difícil y no va a funcionar, ¿qué creen que les da la vida? Eso, no funciona y está difícil. Pero si uno se convence de que existen
programas que son transparentes, programas que realmente hacen las cosas al derecho, que son ejemplos dignos realmente de admirar, procesos ejemplares de admisión, entonces la mente dice, sí, es posible, es factible llegar de forma transparente a un proceso, sin palancas, en honor al mérito. Entonces, el primer punto es, sí se puede. De toda esa cantidad de ejemplos que podemos citarles, quiero mencionarles dos en este momento. Hace 10 años, una médica de Ocaña llegó para prepararse y su situación es que era madre de 3 hijos, hacía ya 8 o 10 años que se había graduado, tenía su familia establecida y estaba muy contenta, muy feliz con su posición, pero ella siempre tenía en su mente, si yo no soy ortopedista del Hospital Militar Central, mi vida no está completa. Amo a mis hijos, amo a mi familia, pero necesito eso para sentirme completa. Entonces me dijo, asegúreme que si me preparo bien académicamente, voy a pasar. Y dije, no lo puedo saber, eres tú. ¿Quién sabe si va a pasar o no? Lo que sí sé es que Albert Einstein dijo que existe una fuerza motriz mucho más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica. Y esa fuerza es la voluntad. Si tú tienes la voluntad, y por supuesto que la tiene, porque dejó en el norte de Santander a su esposo, al cuidado de los hijos, y las deudas y las cosas que hay que pagar, y entonces iba a competir en una especialidad donde se ve mayor número de hombres, ¿verdad?, admitidos, en un sitio con unas características especiales como el Hospital Militar, y ella pretendía ir a competir allá, sin tener ningún vínculo con los militares, absolutamente nada, solamente el deseo de poderlo lograr. Le dije, tienes la voluntad, lo tienes todo. Y se preparó con una dedicación, con una excelencia, que el resultado de ella fue que se presentó a 3 universidades, claro, a la militar, que era su objetivo principal, pero dijo, por no dejar, dejemos otras 2, y pasó a las 3, sacando los mejores exámenes, los primeros lugares en cada una de esas universidades. Y obviamente ingresó a su residencia en el Hospital Militar. Le llamaron a entrevista en los 3 sitios y en 2 fue aceptada. O sea que tuvo el chance de poder escoger. Ese es un tipo de historia. Otro tipo de historia. Hace más o menos unos 4 años estuvo otra médica. Su aspiración era entrar a neurocirugía. Muy fuerte ella, académicamente, muy dedicada. Dice, mire, tengo todo, he rotado con el doctor fulanito, he estado con esto, tengo mis publicaciones, tengo mis cartas de recomendación y quiero prepararme mejor y aquí estoy. Perfecto, se preparó. Después de la preparación, pasó el examen a 4 universidades diferentes y en las 4 le dijeron que no. La frustración era grandísima porque ella decía, si yo no soy neurocirujana, mi vida no tiene sentido. A ese punto llegó, ¿no?, el enfoque. Entonces estoy aquí porque fracasé, porque en los 4 lugares me dijeron que no. ¿Por qué? Por corrupción, por rosca, porque soy mujer, por muchas cosas. Entonces yo le dije, dale gracias a la vida, porque la vida, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que hay un lugar muy especial que está esperando por ti para recibirte con los brazos abiertos. Y el hecho de que te hayan dicho que no en estos sitios, y más si te diste cuenta que había un proceso que no era transparente, debe hacerte sentir orgullosa que gracias a Dios no te aceptaron ahí, porque tú no perteneces a ese lugar. Tú perteneces a un sitio que realmente esté al nivel de tus capacidades, según lo que me has contado. No sé dónde es, pero va a llegar. Y el día que llegue, por favor mándame un mensaje y me avisas, porque estoy seguro, no sé cuánto tiempo va a tomar, pero vas a conseguir ese punto. Hace 15 días, miren, llegó un mensajito por WhatsApp y era de la ciudad de Hannover, en Alemania. Entonces, me recuerda, yo fui una de esos estudiantes. Claro, Claudia, después de la frustración que tuve en Colombia de que no había un espacio para mí, me dediqué a estudiar alemán.
Entonces, empezando por ahí, ¿no? Ya eso es un punto de barreras que uno dice, pero luego no era más fácil quedarse aquí y seguir intentando. Pues claro que sí, ¿no? Con sus ahorros que tenía, se fue a Alemania. 2 años después de estar dedicada solamente con el idioma, me decía que llegó con un nivel como medio, muy dedicada a ella, muy fuerte académicamente y con mucha voluntad también. De alguna manera logró contactarse con un neurocirujano que es considerado tal vez una de las estrellas más grandes de intervención del ángulo pontocerebelar a nivel mundial, y él se le abrió los brazos y le dijo: listo, ven y te haces un observer acá conmigo. Eso fue lo que hizo durante 1 año, hizo su proceso en Alemania y me dijo: hoy puedo decirle que fui admitida para un programa en neurocirugía en Alemania. No fue posible en Colombia, pero estoy acá, y me acordé que usted me dijo que había un sitio que estaría esperando por mí. ¿Eso cómo funciona? Eso funciona como ocurre con el linfocito T y el sistema del HLA, ¿verdad? Porque sabemos que la célula T sale de la médula ósea, es un precursor realmente, pero es una celulita que no tiene el nivel de madurez y la competencia para poder funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se tiene que ir? A madurar y a aprender cositas para que pueda funcionar bien. Al timo. De ahí viene el nombre, pues, de célula T. Entra por la corteza del timo y, si es capaz de llegar al centro del timo, a la parte de la médula, es un precursor de célula T que ha hecho todo su proceso de maduración para finalmente convertirse en una célula T madura. Dentro de las cosas más importantes que ocurren ahí, en ese ingreso a nivel del timo, es que esa celulita T, que no tiene mayor diferenciación cuando ingresa a la corteza, si logra llegar a la médula, ya tiene un marcador importante, tiene una señal acá, y esa señal puede ser o que se llame célula CD4, o que se llame CD8, o que se llame linfocito T ayudador, o que se llame linfocito T citotóxico, ¿verdad? Con funciones importantes, complementarias, pero realmente diferentes. Entonces, han pasado por ese proceso de maduración y de aprendizaje para salir ¿a qué? Para salir a unirse con un solo sitio en el universo que está diseñado para que se pegue con ellos, con el receptor de CD4 y el CD8. Y esa única partícula que existe en el universo que los puede albergar es un grupo de proteínas que están a nivel de la membrana celular, que se conocen con el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad, o HLA, ¿verdad? Entonces, en la membranita de las células nucleadas, todas las células nucleadas, inclusive las plaquetas, van a expresar el grupo de proteínas denominadas HLA de tipo 1. ¿Qué es ese sistema? Es una banderita que está sacando la celulita que está enfermita, que está infectada, que tiene algo que le está haciendo daño. Entonces el HLA sale a la membrana celular y sencillamente exhibe el antígeno que está lesionando a la celulita, que está enferma, está diciendo: mire, estoy enfermita. Eso es el HLA de tipo 1. ¿A nivel de dónde? De todas las células nucleadas, incluyendo también a las plaquetas. Pero de estos dos señores, solamente hay una partícula capaz de pegarse con el HLA de tipo 1. ¿Quién? El linfocito T CD8. No existe otra posible llave para esta cerradura. Es esta unión la única que se puede realizar entre estas dos partículas. ¿Qué hace el CD8, el linfocito TCD8, cuando entra en contacto con el HLA de tipo 1? Reconoce al antígeno que le está presentando e inmediatamente, ¿qué hace? El linfocito T citotóxico, que de ahí viene su nombre, empieza a liberar citoquinas para destruir a la celulita que está enferma. Así es como funciona. Entonces, el sistema del HLA de tipo 1 permite la identificación de antígenos intracelulares presentados única, sola y exclusivamente al linfocito T CD8. Ni siquiera el CD4 puede asomarse para acá porque sencillamente no se pega. El CD4 está diseñado para pegarse con el otro tipo de HLA, que es el HLA de tipo 2. El HLA de tipo 2 también es un conjunto de proteínas que están en la membrana celular, listas para presentar antígenos, pero son antígenos diferentes a los antígenos que presenta el HLA de tipo 1. Acabamos de decir, el HLA de tipo 1 presenta antígenos de tipo
intracelular. El HLA de tipo 2 que presenta antígenos extracelulares que son capturados por aquí en unas vesiculitas y llega y se unen al HLA de tipo 2 para ser presentados ¿a quién? Al linfocito T CD4 o ayudador. Una vez él se entera de esa situación presentada por el HLA de tipo 2, le avisa al linfocito B, oiga, hay antígenos de tipo extracelular, comienza a producir anticuerpos o inmunoglobulinas para atacar a esos antígenos extracelulares. El sistema es perfecto, como todo lo que funciona en nuestro organismo. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay un lugar especial que nos espera a cada uno. Cuando se empiezan a forzar las cosas, es que yo tengo que estar aquí. No, las cosas buenas, las cosas magníficas de la vida fluyen. Cuando hay resistencias, cuando hay mucha... No, hay como una mala energía ahí. Las cosas buenas tienen que ir caminando con un desarrollo muy bonito. Entonces, no se estresen si no pasan a un sitio. ¿Por qué razón? Porque tienen su respectivo HLA que los estará esperando en el lugar que realmente esté a la par de lo que cada uno es y de lo que cada uno ha preparado. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, por supuesto que sí. De este componente mental y espiritual viene el segundo punto. ¿Cuál es el verdadero objetivo de especializarse o de emprender cualquier otro tipo de superación académica? Ahí es donde habitualmente se comete un error, pero es un error natural, es un error que lo tenemos todos, pero debemos aprender a eliminarlo. ¿A qué se refiere? Cuando uno dice que quiere superarse académicamente, generalmente lo hace con ¿qué objetivo? Quiero sentirme mejor, ¿verdad? Quiero tener un título, quiero que después del MD siga un MSc, ojalá un PhD, ojalá entre paréntesis un fax, un aspirante al Nobel si es posible, y ese tipo de cosas incrementan el ego, ¿verdad? Y se siente uno bien, dice, oh, rico, chévere, pero hay un problema. Si yo pienso de esa manera, estoy pensando en cuántas personas. Solamente en uno, ¿verdad? ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque rico, me quiero sentir bien con esa experiencia académica. Además, quiero comprar la casa, un carro, no sé qué. Bueno, y también quisiera ayudar a mi familia, sí, si se puede. Y entonces nuestra mente se está enfocando ¿en qué? En mirar cómo vamos a subsistir nosotros y de pronto aquellos poquitos que están cerca, es decir, de nuestra familia. Pues se puede pasar uno la vida entera en ese propósito y no lo cumple. Y llega a edades ya importantes y dice, pero ¿por qué todavía no he pagado el apartamento? ¿Pero por qué no he podido todavía con el carro? ¿Pero por qué esta cosa? Porque uno ha estado pensando solamente en alimentar su ego. Y ese es un error muy grande. Entonces, ¿qué forma de pensamiento realmente hace oposición a esto que hemos mencionado? El pensar en los demás. Vuelve y juega Albert Einstein. Solamente vale la pena una vida pensada para los demás. Dice, sí, la frasecita de cajón. No, esa es la ley de la vida. Mientras más se piensa en uno mismo, en que yo, de hecho dicen que las personas que yo, mío, para mí, son los que más se infartan. Eso está realmente estudiado. Es que dicen, nosotros, como una comunidad, como un todo, tienden a ser personas más tranquilas, a personas que acumulan mayor paz interior y felicidad. Entonces, existió una persona, un médico alemán, falleció en el 2002, en una cuna de millonarios. Impresionante, él heredó unas fábricas de repuestos de automóviles en Alemania, era economista y tenía su doctorado y encima de todo había heredado el imperio que le dejó el papá, hijo único. El nombre de él, Gustav Rau. Pero él sentía que en todo ese dinero y en todos esos títulos que tenía en la parte de economía no estaba su felicidad. Él siempre quiso hacer algo por los demás, cosa que no se facilitó con el papá que tenía. Pero una vez heredó todo, ya tenía la autonomía para mirar qué hacía con esos recursos. Entonces, algo sencillo que pudo haber hecho un multimillonario sería solamente decir a nombre de quién quiero el cheque y en dónde vamos a construir escuelas y en dónde, listo, y me avisa de los resultados. No. ¿Qué hizo Gustav Rau?
el economista y con sus doctorados en las áreas competentes con el manejo de las empresas. Dijo, yo sí quiero ir al África, pero yo quiero con mis propias manos pueda poner una vacuna que entienda qué es lo que está pasando, no solamente dar el dinero, sino que de corazón quiero hacer obras de caridad, pero necesito enterarme de la situación. Cuando él pensó en eso, Gustav Rau tenía 40 años y a los 40 años inició primer semestre de medicina. Entonces, ahí ya la cosa le cambia a uno sobre, ¿será que ha pasado mucho tiempo? ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que...? A los 40 años no se fue a especializar, a los 40 comenzó primer semestre de medicina. A los 47 estudió medicina tropical y pediatría. Y ya llegando a los 50 se graduó de esas dos especialidades. Se fue al África, inicialmente estuvo en Nigeria, luego estuvo en República del Congo, lo que era Zaire, hasta 1997, y allá fundó un hospital con sus recursos, con todo lo mejor que él podía, y durante 20 años dio atención gratuita a cuanta persona llegaba. Además repartía 10.000 comidas diarias. Él se comía una de esas comidas que recibía la persona más humilde, más sencilla, y nadie supo de él, porque él no estaba tomándose las fotos con los millonarios y con la copita de champaña o diciendo, mire, aquí estoy yo, sí, mire la donación que acabo de hacer. No, el mundo se enteró de él 2 años antes de morirse. Uno dice, y después de toda esa cantidad de dinero que salía diariamente, pues ¿en qué quedó la herencia del papá, de las industrias? Triplicó la fortuna. ¿Cómo? Él tenía un gusto muy especial por el arte, era coleccionista de arte y se escapaba de allá del África 2 o 3 veces al año a las principales subastas del mundo, en Londres, en Nueva York, y tenía un ojo pero impresionante para detectar una pintura y decir, uy, eso parece que es del Renacimiento, venga, ofrezcamos tanto, y resulta que sí, pagaba X cantidad de dinero y resulta que después eso era una obra de miles de millones pues, de dólares. Entonces es la forma como él triplicó su fortuna, y antes de morir dijo que dejaba toda la colección de arte a la UNICEF para que empezara a ser subastada para obtener recursos y con eso continuara su obra. Sin embargo, dijo que quería que la exposición le diera la vuelta al mundo para que la gente pudiera tener acceso, porque era una colección de arte de más de 5 siglos, historia del arte europea, que iba desde cuadros de Fra Angelico por allá del año 1300 algo, hasta pinturas del siglo pasado. Y el primer país de América en el que estuvo la colección fue Colombia. La exposición estuvo en la Casa de la Moneda durante 2 meses y medio, y eso ha sido la exposición más grande de arte que ha habido aquí en el país realmente. Entonces eso fue el doctor Gustav Rau. ¿Será que uno puede entonces? ¿Será que los años son una limitación para estudiar algo, para avanzar? Por supuesto que no. Lo que importa realmente es la voluntad. Con eso mencionado, lo que hay que hacer entonces es encontrar un camino, encontrar qué es lo que le gusta a uno realmente hacer, mirar en su interior. No es mirar, mire afuera los sueldos tan precarios, las cosas tan difíciles, el trato. No, cuando uno se enfoca en lo de afuera, se está olvidando de lo más importante, y lo más importante es lo que está adentro. Algo que no nos enseñan, ojalá nos lo enseñaran, es que todo lo que está afuera es el reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Y lo primero que hay que hacer es cultivar el interior. Al cultivar el interior, uno puede llegar a encontrar un camino y decir, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. ¿Cuál es el indicador que nos muestra qué es lo que uno quiere hacer verdaderamente en la vida? Cuando uno es capaz de decir, yo amo tanto lo que hago que sería capaz de pagar porque me dejaran hacerlo. Si yo pregunto, ¿cuánto me van a pagar? Y no hay más, y no se puede, estoy pensando en las cosas del día a día, pero no estoy realmente interiorizando el concepto en lo profundo de mi alma. Cuando yo digo, esto me fascina tanto que lo haría gratis, realmente, es más, ¿a quién le tengo que pagar? Porque me permitan hacerlo, en ese momento saben que encontraron su camino. Y entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay una fragilidad grande cuando llegan y están en las entrevistas de los exámenes, ya pasaron el examen, perdón, y están en la entrevista, y dicen, ajá, se está presentando a ginecología, muy bien, ¿y por qué quiere ginecología? Por esto, por esto, por eso. Pero aquí vemos, porque ellos manejan bases de datos, que el año pasado aplicó a dermatología, y el antepasado aplicó a otorrino, y así sucesivamente la credibilidad se disminuye impresionantemente. ¿Por qué razón? Porque
uno no ha encontrado su camino, sino que sencillamente quiere especializarse por una razón bastante superflua. Quiero ser dermatólogo porque hay pocas demandas, porque no hago turnos, porque es más o menos bien remunerado, y entonces encontré mi camino con esas variables. ¿Ustedes creen que ese es el camino? Por Dios santo, no, no, eso no es. Y por eso vienen y se presentan los fracasos y dile otra vez y dile otra vez. Aunque fracasar no es que sea malo. Henry Ford decía, los fracasos nos dan la oportunidad de reiniciar la tarea con mayor esfuerzo y dedicación. Lo que realmente importa en la vida no es lo que ocurre, sino la actitud que uno toma frente a lo que tenemos que enfrentar. Entonces, con todo esto, la parte del componente mental y espiritual termina resumiéndose en esto: paz y felicidad. Uno tiene que hacer lo que realmente lo apasiona, lo que realmente dice es que yo vibro, es que yo me derrito pues por hacer este tipo de actividad. Si pasa un día en que uno no siente eso, en que uno no experimenta esa paz y esa felicidad, quiere decir que está, como dice un banco por ahí, en el lugar equivocado, ¿verdad? Cuando está renegando, cuando está diciendo, pero es que esto, mire, qué cosa tan maluca, y se queja, y entonces el problema es del vecino. No, está en el lugar equivocado. Cada día que pase que uno no sienta paz y felicidad, sencillamente se puede resumir como un día perdido. Ese día, pero mañana puede ser diferente si yo soy consciente de ese punto. Muy bien. El componente académico. Entonces, una vez tenemos ese control mental y hemos manejado la parte espiritual y somos conscientes de que sí se puede, de que sí es factible llegar a donde queramos y de que las únicas limitaciones para nuestras metas se encuentran solamente es aquí, en esto que está entre oreja y oreja, entonces viene ya la parte académica. ¿Cómo debe uno prepararse para tratar de cubrir por lo menos la parte mayoritaria de ese infinito de conocimiento que se encuentra en medicina? Una propuesta elemental sobre la forma de abordar el conocimiento en medicina es lo que vamos a mirar en este momento. Sí, elemental, tal vez, pero efectiva de una manera impresionante, que es lo que nosotros hemos hecho en estos años. Una vez uno sabe cómo estudiar, cómo enfocar los conceptos, debe utilizar métodos para que esos datos se encuentren en nuestra memoria a largo plazo. Eso es importantísimo. Claro, me gusta, sé cómo estudiar, pero ahora ¿cómo hago si ya eso lo vi ayer y ya se me olvidó? Entonces hay que encontrar estrategias para que la información pueda tenerse en nuestra sinapsis durante bastante tiempo. Y obviamente hay un paso importante que tiene que ver con los exámenes. Hay que saber de estrategias para enfrentar preguntas de exámenes médicos. Generalmente se encuentra uno con muchas frustraciones de médicos que son muy versados, que estudian mucho. Mire, pero es que yo trabajo en la UCI y yo intubo todos los días y yo le manejo la nora, se la subo, se la bajo, no sé qué, pero no paso los exámenes. Entonces, ¿qué ocurre? Y dice, no, y me siento mal porque yo no soy malo. El examen no evalúa qué tan buen médico si es bueno o no viendo los pacientes. El examen evalúa una serie de conocimientos teóricos que son blanco o negro. Pero el médico, ¿qué piensa? Que le están preguntando, doctor, ¿a usted cómo le ha ido con el manejo de este medicamento? En su opinión, ¿cuál sería de estos medicamentos el mejor como un profiláctico para la migraña? Entonces, a mí me funciona. No, perdió. Si no es el medicamento que la teoría general dice que está indicado, sencillamente la pregunta quedó mal. Entonces hay que hacer una diferencia entre la medicina práctica y la medicina teórica. Espectacular que nos coincidan, claro, en muchos puntos coinciden, pero hay otros que son bastante divergentes. Bueno, entonces vamos a abordar la parte que alcancemos de estos tres elementos y, como les dije en la parte inicial, la historia continuará entonces el año entrante con la siguiente charla para poder abarcar esta parte académica. La propuesta elemental sobre cómo abordar el conocimiento en medicina es esta. Criterios de claves. Sí. ¿Cuáles? ¿Por qué? Pero ¿verdad? Y viene otro dato por acá. ¿Cuál es la enzima? Una persona, ¿no?, que hizo el repaso hace unos segundos. ¿Cuál es la enzima que está deficiente en la enfermedad de Tay-Sachs? Sí, la exosaminidasa A.
10 cosas más preguntadas realmente, y tiene razón de ser bastante preguntada, tiene una historia, tiene una connotación de básicas, de clínicas espectacular. Entonces, apréndase este dato. En la anemia de células falciformes, el ácido glutámico normal es reemplazado por valina. En la anemia de células falciformes, el ácido glutámico normal es reemplazado por valina. Listo. Memoria a corto plazo. 30 segundos de duración. 29, 28, 27, 26, 25. Cuando llegamos al 0, ¿anemia de qué era? Ah, sí. El aminoácido. No, suerte. O sea, eso está perdido por allá en el más allá. Y llega y repite, y repite, y repite, y repite toda la noche. En la anemia de células falciformes está malo el ácido, el ácido glutámico sí que es normal, no está, y reemplazado por el mutante que es valina. Pero no sabe lo que está hablando. O sea, sí, mutación suena como que es algo malito, como que es una enfermedad, pero pues realmente, y así, 500 veces, y 500 veces, 29, 28, 27, 26, 25. Entonces llega el otro día el examen, ¿no? Marca la primera pregunta. En la espectacular anemia de células falciformes hay un cambio de un aminoácido por otro. ¿Cuál es? ¿Aminoácido? Uy, sí, me suena. Así no vale la pena estudiar, es triste realmente, es frustrante. ¡Ay, no! ¿Verdad? No. Entonces, construyamos el arbolito. Si yo pretendo llegar a ese dato molecular, lo primero que debo recordar es que existe una base acá, esto, que se llama anemia, definido por los valores de hematocrito y hemoglobina que varían de acuerdo a la edad y el sexo del paciente, ¿verdad? Porque una cosa es un hematocrito normal en un neonato y otra cosa es un hematocrito normal en una mujer en embarazo, por ejemplo, ¿verdad? Lo que sería anemia en uno, pues sencillamente para el otro no opera. Una vez yo he definido esa base y sé lo que es anemia, lo más inteligente que puedo hacer desde mi práctica del día a día, la vida real, y también en la preparación para un examen, es clasificarla de acuerdo a algo que se llama el volumen corpuscular medio, ¿verdad? Que nos dicen que está entre 80 y 100 femtolitros, la normalidad. O sea que ese es el tamaño que debe tener un eritrocito normal. Sabiendo que ya tengo el parámetro que me define la palabra anemia, y sabiendo que el siguiente punto de clasificación es qué tamaño tienen esos eritrocitos, encuentro 3 variables. Una variable es que pese a que tengo anemia, los eritrocitos se encuentren en un tamaño de la normalidad. En ese caso yo diré que tengo una anemia que es normocítica, ¿verdad? Y ya construimos nuestra primera rama con una base importante. Si son eritrocitos muy pequeñitos significa que el volumen corpuscular medio está por debajo de 80, entonces al arbolito le sale otra rama, que es la rama de las microcíticas, ¿verdad? Pero resulta que yo también puedo tener anemia con unos eritrocitos que tengan un volumen corpuscular medio que esté por encima de 100. Y en ese caso voy a decir que tengo otra categoría de anemias que son las macrocíticas. Perfecto, hay una base. Ahora, cuando mi mente encuentra el concepto de anemia con unos eritrocitos chiquitos, a mí se me tienen que ocurrir 4 cosas y no se sale de ahí. 1, la causa más común de anemia microcítica en nuestro medio, la que es causada por la cucharopenia, ¿verdad? Tristemente, sigue. La anemia ferropénica, claro que sí, es la que encabeza la lista de las microcíticas, pero por favor, no a toda microcitosis se le da sulfato ferroso, no, hay que hacer también una diferencia, porque dentro de las microcíticas están también la anemia sideroblástica, están las talasemias y está la anemia de la enfermedad crónica cuando ya ha pasado bastante tiempo del proceso. ¿Cómo diferencio a la ferropénica, de la sideroblástica, de la talasemia, de la anemia de la enfermedad crónica? Con las pruebas del hierro sérico, transferrina, capacidad de unión a la transferrina. Con esas variables puedo diferenciarlas. Entonces sé
lo que significa una microcitosis. Y sé que voy a buscar cuando encuentro esos eritrocitos chiquitos. Cuando estoy en este punto de las macro, sí, hay varias causas, pero hay dos cosas monumentales que inmediatamente me dicen a mí macrocitosis. La macrocitosis producida bien sea por deficiencia de la vitamina B12 o la producida por deficiencia del ácido fólico, íntimamente ligadas, pero con una diferencia molecular espectacular que existe entre ellas. Entonces, cuando pienso en macrocíticas, ok, me quedan las de la mitad, me quedan las normocíticas. Las normocíticas, a su vez, me van a arrojar dos ramitas. Dos ramitas dependiendo de qué? Dos ramitas dependiendo de el conteo corregido de reticulocitos que presente el paciente. Si hay un atentado, si la causa de la anemia es una patada frente a la médula ósea o frente a la materia prima que se requiere para fabricar eritrocitos, entonces el conteo de reticulocitos, conteo corregido, me va a dar por debajo de 2.5 y hablo que tengo una anemia que es hipoproliferativa. Si la causa es diferente a atentar contra la médula ósea o contra los elementos que se requieren para fabricar eritrocitos, entonces no estoy frente a una anemia hipoproliferativa. En ese caso, el conteo de reticulocitos va a ser igual o superior a 2.5. Y cuando me encuentro en ese punto de que tengo anemia, que es normocítica, cuyo conteo corregido de reticulocitos es igual o superior a 2.5, entro en un grupo espectacular de anemias que son las anemias hemolíticas, dentro de las cuales hay cosas espectaculares como la hemoglobinuria paroxística nocturna, como la anemia hemolítica autoinmune, como la esferocitosis hereditaria y, oh sí, por supuesto, lo que nos trajo a llegar hasta aquí, la famosa anemia de células falciformes. Entonces, la próxima vez que yo piense en anemia de células falciformes, inmediatamente comienzo desde la base. Anemia, volumen corpuscular medio normal, conteo corregido de reticulocitos igual o superior a 2.5 y sé que es amiguita del resto de anemias hemolíticas. Tengo una base. Ahora, con ese fundamento, yo soy capaz de decir cuál es el dato que me tengo que aprender. Que el ácido glutámico normal es reemplazado por la valina. ¿Y eso en dónde está? Entonces, punto aparte, en la información genética tenemos unas secuencias de 3 bases nitrogenadas a las cuales se les llama codones, ¿verdad? Cada codón en teoría codifica para un aminoácido. Existen 64 codones, de los cuales realmente 61 codifican para un respectivo aminoácido, muchas veces el mismo, y hay 3 codones que no codifican absolutamente para nada. Ese código tiene que ser perfecto y no se puede alterar. En la información genética que se encuentra a nivel del 6º codón del gen que codifica para las cadenas beta de la hemoglobina, en esa posición, ese codón codifica normalmente para el ácido glutámico. Ácido glutámico. O sea que en toda cadena beta de la hemoglobina, en la posición 6, debe ir ese aminoácido. Esa es la normalidad. Resulta que el cambio de una sola base nitrogenada a nivel de esa posición 6, una sola letrica, una timina que es reemplazada por una citosina, hace que el codón siga estando presente, pero ya no codifica para el ácido glutámico normal, sino que codifica para un aminoácido que en ese caso es mutante, que se llama valina. ¿Y la valina acaso no es normal? Sí, es normal, pero no en esa posición. En esa posición tiene que ir ácido glutámico. Por lo tanto, ese solo detalle hace que la hemoglobina se vuelva rígida, que la célula no tenga flexibilidad y que se genere toda la fisiopatología que ocurre en la anemia de células falciformes. ¿Es importante eso? Sí. Fue la primera mutación de este tipo que se describió en la historia por el doctor Linus Pauling, ganador 2 veces del premio Nobel. Entonces, hay historia, y cuando yo le mezclo ese componente general con esas bases que acabamos de mirar, me resulta mucho más sencillo, me resulta mucho más poderoso poder empezar a incorporar la información. ¿Por qué? Porque la entiendo. Pero si yo llego y cojo el dato solamente aislado, ácido glutámico reemplazado por valina, pues no, hábleme de otra cosa más bonita, algo que sea que me inspire por lo menos, pero eso suelto realmente no sirve. Tengo que preguntarle al doctor Poveda. Doctor Poveda, ¿ya? Listo, perfecto. Entonces, lo que miraremos en nuestra siguiente conferencia
serán las técnicas de memorización, cómo hacer para memorizar a largo plazo. Ya no sabemos estos datos, pero ahora cómo vamos a asegurar que en 6 meses lo sepamos tal cual como lo acabamos de repasar en este momento, y miraremos técnicas para enfrentar exámenes médicos. Yo les agradezco mucho, muy amables, Dios los bendiga. Gracias. Bien, muchísimas gracias, el doctor Bermeo, por su extraordinaria conferencia.